Vas conduciendo, el coche se mueve normal, el motor responde, pero miras al cuadro y la aguja está clavada en cero. O peor, sube y baja como si estuvieras en una montaña rusa, aunque vas en línea recta. En ese momento la cabeza se te llena de preguntas. ¿Es algo simple o me espera una reparación cara? ¿Puedo seguir circulando? ¿Me van a multar? Y si te ha pasado exactamente esto y has buscado "no funciona el velocímetro en Mazda CX-30", lo primero que necesitas no es una lista interminable de piezas, sino un método para separar lo urgente de lo probable. Porque el velocímetro no es solo una aguja. En muchos coches modernos, la velocidad que ves en el cuadro es el resultado de una cadena. Sensores que miden, módulos que calculan, redes que comunican y al final, una pantalla que lo muestra. Y lo traicionero es que el mismo síntoma, no marca velocidad, puede venir de sitios completamente distintos. Si aciertas el camino, lo resuelves rápido. Si te equivocas, puedes cambiar cosas a ciegas y seguir igual. Primero, lo más importante, seguridad y legalidad. Conducir sin velocímetro no te deja sin frenos, pero sí te deja sin referencia directa de velocidad. Eso aumenta el riesgo de pasarte en un tramo limitado, de no mantener una velocidad constante y de distraerte intentando adivinar. Si te ocurre en marcha, lo sensato es mantenerte en el carril derecho, aumentar distancia, evitar adelantamientos innecesarios y usar referencias externas. El flujo del tráfico, señales. Y si tienes un navegador o el móvil con GPS, la velocidad GPS como guía temporal. No es perfecta, pero ayuda. Y si además aparecen testigos como ABS, control de estabilidad o advertencias de freno, ahí ya no es solo "no veo la velocidad". Puede que también hayas perdido ayudas importantes. En ese caso, baja el ritmo y busca un lugar seguro para parar y evaluar. Ahora, clasifiquemos el fallo, porque aquí está la mitad del diagnóstico. Hay 3 escenarios típicos. 1. Velocímetro en cero todo el tiempo. 2. Velocímetro intermitente. A ratos funciona y a ratos cae a cero. 3. Velocímetro marca, pero marca mal, con saltos o con una diferencia grande respecto al GPS. El primer escenario, cero total, suele apuntar a que el cuadro no está recibiendo la señal de velocidad o no la está interpretando. El segundo, intermitente, huele mucho a conexión, cableado, humedad o un sensor que está muriendo y falla con vibración o temperatura. El tercero, lectura incorrecta. Puede ser desde un problema de señal sucia hasta un tema de calibración o de datos que llegan mal por comunicación. Y aquí viene una pista clave que mucha gente pasa por alto. Mira qué más deja de funcionar cuando el velocímetro falla. Por ejemplo, el odómetro. Si el velocímetro está muerto, pero el odómetro sigue sumando kilómetros con normalidad, eso sugiere que el coche sí está calculando velocidad en algún sitio y el problema puede estar más cerca del cuadro o de cómo se muestra. Si en cambio el odómetro también se queda congelado cuando el velocímetro cae, es más probable que la señal de velocidad no esté llegando bien al sistema que alimenta ambas cosas. Otra pista, el control de crucero. Si intentas activarlo y de repente no te deja, o se desconecta solo cuando el velocímetro cae, eso suele indicar que el coche no confía en la señal de velocidad. Y otra más, el comportamiento de las ayudas. Si se encienden testigos de ABS o control de estabilidad, o notas que el coche ya no actúa igual en una frenada fuerte, ahí el foco se mueve hacia el sistema que mide la velocidad de las ruedas. Y aquí está el punto que vuelve esta avería más complicada de lo que parece. En muchos vehículos modernos, la velocidad del vehículo no viene de un sensor de caja, como en coches antiguos, sino que se calcula a partir de los sensores de velocidad de rueda, los mismos que usa el ABS. Si uno de esos sensores falla, o si el módulo que los lee tiene un problema, el coche puede perder la referencia de velocidad y el velocímetro se queda en cero, o se vuelve errático. Por eso hay casos en los que el velocímetro falla, y al mismo tiempo aparecen luces de ABS o DSC. No es casualidad. Antes de pensar en sensores o módulos, hay un bloque de comprobaciones rápidas que puedes hacer sin herramientas especiales, y que a veces resuelve el problema, o, como mínimo, te dice por dónde no es. Lo primero, reinicio simple. Apaga el coche por completo, espera un minuto, vuelve a arrancar. Parece demasiado básico, pero hay fallos de comunicación o cuelgues temporales que se limpian así. Si el fallo apareció justo después de un arranque con batería baja, o después de haber cambiado la batería, o tras un arranque con
pinzas. Este paso cobra más sentido. Los coches modernos son sensibles a caídas de tensión. Un voltaje bajo puede provocar comportamientos raros en el cuadro o en módulos que se comunican entre sí. Relacionado con esto, observa el arranque. ¿Arranca perezoso? ¿Las luces parpadean? ¿El sistema multimedia se reinicia? No hace falta medir voltajes para sospechar que hay un problema de alimentación. Una batería débil o una conexión floja en bornes puede generar fallos intermitentes que parecen electrónica cara, y en realidad son electricidad básica. Si ves corrosión en los bornes, si el borne está flojo o si hay señales de manipulación reciente, ahí tienes una línea de investigación. Segundo, revisa si el fallo es solo del velocímetro o del cuadro en general. ¿El resto de indicadores funcionan normal? ¿La pantalla del cuadro se ve bien, sin parpadeos? ¿Hay mensajes extraños? Si el cuadro entero se comporta raro, el problema puede estar en el propio cuadro o en su alimentación. Si todo lo demás está perfecto y solo falla la velocidad, suele ser señal o comunicación. Tercero, compara con GPS. Si el velocímetro marca 0 pero el GPS te da velocidad estable, ya sabes que el coche se mueve y el problema es de lectura interna. Si el velocímetro marca, pero difiere mucho del GPS de forma constante, ojo, el GPS también tiene retraso y puede variar. Pero si la diferencia es grande y sostenida, hay algo que no cuadra. Si la diferencia aparece solo a veces, vuelve a oler a intermitencia de señal. Cuarto, busca señales de humedad. Esto es más común de lo que parece. Cambios de temperatura, lavado a presión, lluvia intensa o incluso una reparación previa pueden dejar un conector con humedad o suciedad. Los sensores de rueda y sus conectores viven en un lugar hostil. Agua, barro, sal, vibración. Un conector mal asentado o un cable rozado puede dar fallos que van y vienen. Quinto, fusibles. Aquí hay que ser honestos. Sin el esquema exacto del vehículo y sin saber el año y la configuración, no voy a inventarte el fusible número tal. Pero sí puedo decirte qué buscar. Fusibles relacionados con el cuadro de instrumentos, con el ABS-DSC y con la alimentación de módulos. Si tienes el manual del propietario o la tapa de la caja de fusibles con el diagrama, revisa visualmente los fusibles asociados a Meter, Instrument Cluster, ABS, DSC o similares. Un fusible fundido es raro que afecte solo al velocímetro sin tocar nada más, pero puede pasar dependiendo de cómo esté distribuida la alimentación. Y si encuentras un fusible fundido, la pregunta siguiente no es solo lo cambio, sino ¿por qué se fundió? Si lo cambias y vuelve a fundirse, ahí ya hay un corto o un consumo anormal y conviene parar. Hasta aquí, lo básico. Pero llega un punto en el que, si quieres dejar de adivinar, necesitas leer lo que el coche está diciendo. Y ahí entra el escáner OBD, no uno mágico, sino uno que pueda leer más que el motor. Porque si solo lees el módulo de motor y te dice, sin códigos, puedes pensar que todo está bien. Mientras el problema está en ABS, DSC o en el cuadro. Si no funciona el velocímetro en Mazda CX-30 y además tienes testigos de ABS o estabilidad, el primer módulo que quieres interrogar es precisamente el ABS-DSC. ¿Por qué? Porque ahí viven los datos de velocidad de rueda. Y la prueba más reveladora no es el código en sí, sino los datos en vivo. Imagina esto. Conectas el escáner, entras a datos en vivo del ABS y ves las 4 velocidades de rueda. En una prueba controlada, a baja velocidad y en un lugar seguro, las 4 deberían subir de forma parecida. Si 3 ruedas marcan velocidad y una se queda en 0 o hace picos raros, tienes un sospechoso claro. Sensor de esa rueda, su cableado, su conector o el anillo encoder que lee el sensor. En muchos casos, el sensor no está muerto, sino que la señal se pierde por suciedad metálica, por un cable partido internamente o por un rodamiento con encoder dañado. Y aquí viene un error típico. Cambiar el sensor sin mirar el resto. Si el cable está rozado y hace falso contacto cuando giras la dirección o cuando la suspensión trabaja, el sensor nuevo va a fallar igual. Si el problema está en el encoder del rodamiento, el sensor nuevo tampoco lo arregla. Segundo escenario con OBD. En el ABS las 4 ruedas se ven bien, pero en el cuadro la velocidad está en 0. Entonces el problema puede estar en la comunicación entre módulos o en el propio cuadro. Aquí entran códigos de comunicación, fallos de red o un cuadro que no está interpretando el dato. A veces el módulo de motor también tiene un parámetro de velocidad del vehículo.
Si el motor sí ve velocidad y el ABS también, pero el cuadro no la muestra, el foco se estrecha muchísimo. Tercer escenario. El ABS muestra una rueda con lectura errática solo a partir de cierta velocidad o solo en curvas. Eso suele apuntar a un problema que aparece con vibración, con movimiento del cable o con carga lateral. Es el tipo de fallo que desespera porque en parado todo parece bien. Por eso los datos en vivo durante una prueba suave son oro. Y luego están los códigos. Sin prometerte una lista exacta, porque varían, lo que suele aparecer en estos casos son códigos relacionados con sensor de velocidad, de rueda, señal implausible, circuito abierto, corto, o fallos de comunicación entre módulos. Lo importante no es memorizar el código, sino leer su descripción y cruzarla con el síntoma. Un circuito abierto te empuja a cableado o conector. Un señal implausible te empuja a sensor sucio, encoder, rodamiento o interferencias. Un fallo de comunicación te empuja a red, alimentación, conectores principales o módulo. Ahora, hablemos de soluciones, pero con una regla. Una solución sin prueba de confirmación es solo una apuesta. Si el diagnóstico apunta a sensor de rueda o su entorno, la solución puede ser tan simple como limpiar y asegurar el conector, reparar un cable dañado o sustituir el sensor. Pero incluso ahí hay matices. Un sensor puede fallar por contaminación, partículas metálicas pegadas, barro, golpes. Un cable puede estar bien por fuera y roto por dentro, y fallar solo cuando se flexiona. Un conector puede parecer conectado y no estarlo del todo. Y el encoder integrado en el rodamiento, si está dañado, te obliga a ir más allá del sensor. Por eso, después de cualquier intervención, la confirmación es volver a mirar datos en vivo y hacer una prueba corta. ¿Las 4 ruedas leen estable? ¿La velocidad del vehículo es coherente? ¿El velocímetro ya no cae a cero? Si el diagnóstico apunta a alimentación o batería, la solución pasa por asegurar bornes, revisar masa y comprobar el estado de la batería. No es glamuroso, pero evita perseguir fantasmas. Y si el problema apareció tras un cambio de batería, también conviene revisar que todo quedó bien asentado y que no hay conectores flojos por una manipulación cercana. Si el diagnóstico apunta al cuadro o a comunicación, aquí es donde conviene ser prudente. Un cuadro de instrumentos no es una bombilla. Puede requerir programación, emparejamiento o procedimientos específicos, y un fallo de comunicación puede venir de un conector principal con humedad, de un cable pellizcado, o de un módulo que está fallando internamente. En estos casos, el mejor dinero suele gastarse en un diagnóstico serio, lectura de módulos, revisión de alimentaciones y pruebas dirigidas. Cambiar el cuadro, por si acaso, es una de las formas más rápidas de gastar mucho y seguir con el mismo problema. Hay otro detalle que confunde: borrar códigos. Borrar códigos puede apagar testigos y darte la sensación de que se arregló, pero si la causa sigue ahí, volverá. Y a veces vuelve en el peor momento. Lluvia, autopista, frenada. La forma correcta de usar el borrado es como parte de una verificación. Reparas, borras, pruebas y vuelves a escanear para ver qué regresa y qué no. También hay casos en los que el problema es intermitente y no deja códigos claros. Ahí la estrategia cambia. Necesitas reproducir el fallo. ¿Pasa con lluvia? ¿Después de lavar? ¿En frío? ¿Tras 20 minutos? ¿Al girar a un lado? Esas condiciones son pistas. Un fallo que aparece con humedad te lleva a conectores. Uno que aparece con temperatura te lleva a componentes que se abren internamente. Uno que aparece al girar te lleva a cableado que se tensa. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿puedo seguir conduciendo así? Si solo es el velocímetro y no hay testigos de ABS estabilidad, y el coche se comporta normal, puedes moverte con mucha cautela para llevarlo a revisar, usando GPS como referencia y evitando situaciones de riesgo. Pero si hay testigos de ABS o control de estabilidad, o si notas que el coche frena diferente, o si el velocímetro falla junto con otros síntomas eléctricos, lo sensato es no alargarlo. No porque el coche vaya a explotar, sino porque estás perdiendo sistemas que están ahí para ayudarte cuando algo sale mal. La buena noticia es que, con el enfoque correcto, este problema deja de ser un misterio. Te quedas con un mapa mental simple. Si el velocímetro cae y aparecen testigos de ABS-DSC, piensa en sensores de rueda, cableado, encoder o módulo ABS, y confirma con datos en vivo. Si el ABS ve bien las ruedas y el motor ve velocidad, pero el cuadro no la muestra, piensa en cuadro o comunicación.
Si todo es intermitente y caprichoso, piensa en alimentación, masas, conectores y humedad, y busca el patrón. Y si has llegado hasta aquí, ya tienes lo que la mayoría no tiene cuando escribe desesperado. No funciona el velocímetro en Mazda CX-30. Un criterio para no cambiar piezas a ciegas. Empieza por las pistas visibles. Sigue con un escaneo que lea ABS y datos en vivo, y toma decisiones basadas en lo que el coche realmente está midiendo. Así, incluso si terminas en un taller, llegas con información, con preguntas concretas y con menos probabilidades de pagar por intentos. Y eso, en averías eléctricas modernas, vale casi tanto como la reparación en sí,